En los últimos 50 años hemos duplicado nuestra población y triplicado la cantidad de comida y agua que usamos. Y cuadruplicamos el uso de combustibles fósiles. Cada 4 días el planeta tiene 1 millón más de habitantes. ¿Cómo va a lidiar el mundo con esta explosión demográfica? La ONU pronostica que para el final de la década tendremos una población de 10.000 millones. Estoy convencido de que el cambio climático es real y está impactado por la conducta humana. El gobierno ha declarado a casi toda Sudamérica como zona de desastre. Una sequía extrema y grandes tormentas de polvo han acabado con toda la agricultura en la Tierra. Demasiadas personas, poca comida. En un esfuerzo por combatir la escasez de alimentos, la Federación Europea ha dejado el futuro del mundo en manos de la ciencia. El desarrollo de cultivos genéticamente modificados, más resistentes y de alto rendimiento se está acelerando en todo el mundo. Los estantes que estaban vacíos se han vuelto a llenar. Pero modificar la naturaleza tiene consecuencias a largo plazo. En todo el mundo estamos viendo un incesante aumento en nacimientos múltiples y defectos genéticos. Ahora la solución está alimentando el problema. Es la crisis más grande en la historia humana. La renombrada activista política y bióloga conservacionista, la doctora Nicolette Kaelman, ha urgido a la Federación a instituir una política de un solo hijo por familia, llamada la Ley de Asignación Filial. Somos una familia humana que comparte esta tierra. Hoy, juntos, haremos historia. La ley de asignación filial es el primer paso vital para preservar nuestro planeta y construir un futuro mejor para nuestros hijos. La nueva legislación ha sido rápida. Se han instalado puntos de control en toda la nación. Se urge a todos los ciudadanos a usar un brazalete de identidad expedido por la agencia. A partir de hoy, los hermanos concebidos ilegalmente serán entregados a la agencia para su criocongelación obligatoria. Los niños son más que solo niños. Son el futuro. Con Criosueño haremos que sus hijos descansen en paz. Humanamente, libres del hambre y a salvo del daño. Mientras construimos un futuro mejor y más brillante. Criosueño. Despierta.
El Museo Británico ha tenido un papel clave en la interpretación de acontecimientos históricos en todo el mundo. Asimismo, desarrolla investigaciones arqueológicas sobre las civilizaciones y en ocasiones desplaza a sus propios especialistas. Hace unos 60 años, la dirección decidía enviar una persona a Mesopotamia. Fue un arqueólogo inglés, Sir Charles Leonard Bully. Las excavaciones y descubrimientos que Bully realizó en Mesopotamia durante el período comprendido entre 1922 y 1933 revelaron la extensión de la cultura sumeria y su civilización. Bully comenzó las excavaciones en el emplazamiento de una antigua ciudad sumeria, Ur, que la gente del lugar llamaba la colina de Betún. Lo primero en aparecer fue una torre de ladrillo del santuario levantado encima del zigurat. La expedición encabezada por Bully era un equipo formado por el Museo Británico y la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. La noticia recorrió todo el mundo. Se había descubierto la tumba del rey de Ur del año 2600 a.C. La impresionante cantidad de documentos que Bully recogió en la tumba del rey de Ur se guarda en el Museo Británico. Aquellos documentos de extraordinario valor y que cambiarían del día a la noche la idea sobre la civilización sumeria habían sido hallados por un solo hombre. La civilización sumeria, la primera civilización humana, comenzó en este pantano poblado de juncos en el sur de Irak. Sobre el año 3500 a.C., los sumerios asentaron las bases de la civilización mesopotámica después de superar las dificultades impuestas por un clima severo. La gente todavía vive como lo hacían los antiguos sumerios, en un madif hecho con juncos y de forma parecida a la cabaña. Sin embargo, la gente que vive aquí tiene un origen diferente. Ellos son árabes que provienen de la península arábiga, y aún así podemos observar la similitud entre sus modos de vida a través de sus casas y embarcaciones. Los sumerios, supuestos creadores de la civilización, ¿cómo vivirían? Una red de canales enlaza el Tigris y el Éufrates con Mesopotamia. Las duras condiciones ambientales forzaron a los sumerios a crear un sistema propio de irrigación por primera vez en la historia de la humanidad. El método de agricultura de irrigación conllevó a los sumerios un importante aumento de los recursos alimentarios. Según los documentos, la cosecha del trigo, principal dieta de los sumerios, recolectaba entre 70 y 80 silos. Incluso en Europa, en donde la revolución de la agricultura se completó en el siglo XVIII, la recolección llegaba a 10 silos. El secreto de su éxito fue la invención de la siembra en surcos, con la que se aseguraba una producción considerable a partir de una mínima cantidad de semilla. La agricultura europea tuvo que esperar hasta el siglo XVIII para inventar un método similar. El trigo era la dieta principal en Sumer. Con él hacían pan y gachas. Por una casualidad, los sumerios descubrieron una forma de elaborar una bebida con él. Esta bebida se ha ido elaborando de generación en generación hasta hoy en día. La invención de la cerveza se data allá por el año 3000 a.C. Se han registrado hasta 30 tipos diferentes que se hicieron esenciales en su modo de vida. Debido al incremento en la producción de alimentos y al abastecimiento de sus graneros, el pueblo de Sumer podía disfrutar de una buena alimentación. Durante los 1500 años posteriores, desde Eridu a Uruk, las dinastías de Ur vivieron en prosperidad hasta la tercera de ellas en el año 2000 a.C. Esta es una de las ciudades de Sumer, Uruk. Continuando con la producción de alimentos, el pueblo comenzó a reunirse alrededor del zigurat en donde se hallaban los penates, incluido el dios de la agricultura, para venerarlos. Estamos en el 3000 a.C. y esto fue el comienzo de la metrópoli. Gracias a los sumerios, nuestros antepasados comenzaron por primera vez a organizar una urbe. El sistema de alcantarillado con juncos del zigurat ha sobrevivido.
El templo se convirtió en el centro de la vida pública. Al desarrollo del sistema de irrigación y agricultura le siguió la necesidad de una administración. Como resultado de esto, las personas con autoridad alcanzaron el poder. Por primera vez, un lugal, que significa gran hombre en lenguaje sumerio, se convertía en la cabeza visible del estado de Sumer. Los sumerios también fueron los inventores del concepto de arquitectura con arco. Además, dieron el primer paso de lo que luego llegaría a ser su contribución más valiosa para la humanidad. Los sumerios inventaron los símbolos de la escritura. Fue el resultado de su necesidad de registrar sus actividades económicas. En los templos comenzaron los tributos y el comercio de grano. Existió una vez una ciudad que tuvo gran reputación, convirtiéndose en el centro de la política en Sumer. Fue en el año 2100 a.C. y duró casi 100 años. Hoy en día, en el emplazamiento de la excavación, se dejan entrever unos vagos contornos de aquella ciudad cuando la observamos desde el satélite. ¿Cómo habría sido hace 4000 años? Ur llegó al culmen de su poder como ciudad-estado durante la tercera dinastía de Ur en la historia de la civilización sumeria. Basándonos en los documentos que Bully recopiló y que actualmente se guardan en el Museo Británico, hemos intentado reconstruir la ciudad de hace 4000 años con un diseño de gráficos por ordenador tan detalladamente como nos ha sido posible. Esta era la ciudad en la que Bully halló la tumba imperial de Ur. Bully la describía de este modo. Ur ocupaba un área de forma ovalada e irregular de 1030 metros de largo por 690 de ancho. Su perímetro estaba por completo amurallado y el muro exterior estaba rodeado por el Éufrates y una red de canales. En Ur estaba el Temenos, que era una zona sagrada ubicada en el centro de la ciudad. En el Temenos se alzaba majestuoso el Zigurat, construido por el rey Ur-Nammu en el 2100 a.C. El fundador de la tercera dinastía de Ur, Ur-Nammu, conquistó cada estado de Sumer y estableció las bases de un reino basado en el sistema de política burocrática centralizada. Entonces, comenzó a emprender la construcción de gigantescos edificios y templos y en cada lugar dejaba su huella de gobernante. En una esquina del Temenos, Bully encontró cientos de tablillas de barro relacionadas con el gabinete de administración del comercio. Este es un documento sobre el suministro de comida a las tejedoras de los templos. Indica que eran dos grupos de 95 mujeres. Los nombres y número de las supervisoras, capataces, aprendices y la asignación de aceite y pescado a los trabajadores. Este es un perfecto ejemplo de administración. El Temenos era el centro neurálgico de Ur. Allí estaban los templos, palacios e instituciones. Además, había fábricas de tejidos y almacenes. En Sumer, la política de la administración gubernamental y del sistema de seguridad social era mucho más avanzado de lo que podríamos imaginarnos. Las calles de Ur eran estrechas y no estaban pavimentadas. Las casas se hacían con ladrillo y argamasa, cubriéndose luego de yeso. Las casas normalmente no tenían ventanas en la parte baja que daba a la calle. Tenían un patio y cada habitación tenía una ventana que daba a ese patio. Tenía también un sistema de desagües.
Una casa normal era bastante espaciosa, con 10 o más dormitorios. En cierta ocasión, Bully encontró en una de aquellas casas cerca de 1000 tablillas, libros escolares escritos en caracteres cuneiformes. El dueño de la vivienda era un escribano que enseñaba a escribir a los niños. En el siglo XX a.C., la población interior de Ur era de 34.000 habitantes, como calculó Bully en el enterramiento. Además, la gente que vivía en ciudades de los alrededores podría haber llegado hasta 250.000 personas. Se creó la poesía épica y el arte de escribir. La vida en Ur iba más allá de lo que podemos imaginar como posible hace 4.000 años. Sistemas administrativos cívicos y muy desarrollados, actividades financieras, todo bajo la más antigua de las leyes del mundo, el Código de Ur-Nammu. Como pruebas podemos citar el pueblo de Jebel el-Ahmar, descubierto en 1995 sobre el margen sirio del Éufrates. Es oficialmente el pueblo más antiguo del mundo, habitado por agricultores hace ya 11.000 años. De esto, el Jebel el-Ahmar está compuesto por una decena de pueblos superpuestos, los unos sobre los otros. El equipo arqueológico franco-sirio ha acumulado descubrimientos que vuelven a poner en cuestión el mundo neolítico. Entre los numerosos hallazgos del Jebel citaremos el descubrimiento de piedras grabadas bajo formas de pictogramas, siendo las más antiguas hasta ahora, datadas de hace 5.000 años antes de Cristo. En la misma región podemos también añadir el sitio de Alula, implantado en el otro margen del Éufrates. Este pueblo fue construido hace 10.800 años al pie del más antiguo muro de ciclopeo del mundo, o en el sitio de Abu Sharain, de su antiguo nombre Eidu, la ciudad santa de la divinidad sumeria Enki-Ea, considerada por las tabletas como la más antigua ciudad de los dioses. Las excavaciones intensas efectuadas entre 1946 y 1949 han revelado 19 niveles de ocupación ejecutados sobre varios milenios, así como la superposición espectacular de 18 santuarios, caso totalmente único en los anales de la arqueología. Los mitos forman parte integrante de la creencia popular de cada pueblo. Progresivamente enraizados en las diferentes culturas religiosas, estos participan en la formación de la vida social de cada nación o país. El eminente especialista mundial de la civilización mesopotámica, Samuel Noah Kramer, había él mismo observado el hecho, así como la extraña relación que entretuvieron los sumerios con sus dioses. El problema, la verdad, es bastante delicado, ya que se habla de libre albedrío. Esta embarazosa cuestión es difícil de eliminar, de digerir, y que ha desconcertado a los pensadores occidentales. No parece haber rozado a los sumerios, convencidos de que no habían sido engendrados más que para servir de esclavos a los dioses. Ellos se inclinaban delante de las voluntades de estos, aun cuando resultaban inexplicables o injustificables. Los sumerios constataban la maldad, la bajeza, las calamidades y las penas de los hombres habían sido introducidas en este bajo mundo por los dioses, pero no se interrogaban sobre el lado estricto o caprichoso de estos seres divinos. Los dotes del hombre era sufrir. Tal Jeb, cargado de un fornido o de un fardo inmerecido, el sumerio estaba educado en la idea de que no debía quejarse, sublevarse ante los infortunios incomprensibles. Se tenía que persuadir que no era más que un ser depravado, pues según las palabras de un sabio, jamás mujer había parido a un niño sin pecado original. De hecho, la ideología contemporánea no ha cambiado mucho, sino es que los pueblos de la tierra no sirven ya a los dioses, sino a un sistema de desigualdad implacable, edificado a partir de una religión monoteísta. Un amplio corpus de anomalías largamente ignoradas por la ciencia oficial, una impresionante compilación de descubrimientos arqueológicos que contradicen radicalmente las tesis de Darwin. Entre estos destacamos, por ejemplo, una huella de calzado descubierta por William Meister en un yacimiento mineral fechado por lo menos de 5.5 millones de años, periodo en el curso del cual aparecieron los trilobitos. El descubrimiento data de 1968 y fue encontrado en Estados Unidos, en Weller Shade, cerca de Antelope Spring, en Utah. Lo más llamativo es que la huella no es ni tan siquiera de una sandalia u otro calzado arcaico, más bien es el fósil de calzado moderno con tacón. Además, la huella del tacón estaba hundida en la roca aproximadamente 4 milímetros más que la suela, y su lado derecho estaba usado, confiriéndole todas las características de una huella de un pie derecho.
huella de paso que parece haber sido dejada por un calzado. Esta ha sido descubierta en el Esquito Cámbrico, cerca de Antelope Spring, Utah. Tendría la antigüedad de por lo menos 505 millones de años. Las esferas metálicas encontradas al sur de África en un yacimiento de pirolipita de una antigüedad de 2.8 millones de años han sido desenterradas. Varias centenas de estas esferas no pueden ser rayadas ni por el acero. Las tres anacaluradas paralelas a lo largo de la circunferencia de algunas de ellas confirman que estas esferas han sido sin duda fabricadas por seres inteligentes. Se parecen extrañamente a los Gurkur. Entre los impresionantes catálogos de Cremo y Thompson aparece una esfera metálica perfecta estriada con 3 líneas paralelas a la altura del ecuador. Este objeto fue descubierto en África del Sur por mineros sudafricanos en un yacimiento mineral precambino fechado de hace 2.5 millones de años, en una fecha que no parece sensato que ninguna vida inteligente haya existido. Los mineros descubrieron cerca del centenar de ejemplares hasta el día de hoy. Estas esferas no han sido objeto de ninguna publicación científica. Pues qué podían pensar los científicos, qué pensar de estas cosas, ¿no? O sea, realmente pues lo van a negar, no van a hacer una investigación pues correcta, pues ya que realmente pues esto tiene unos millones de años y va en contra de pues, prácticamente desde cuando empezó a andar lo que es el hombre, ya que la ciencia oficial no admite este tipo de obra más que por el Cromañón reciente que se remonta aproximadamente hace 30.000 años. Pues señores, la verdad hay demasiadas pruebas, no me quiero extender más realmente. Si pues les gusta este tipo de información, que quieren saber pues con pruebas, no obviamente, porque hay gente que quiere saber las pruebas, con gusto háganmelo saber en la caja de comentarios, ya que hay demasiadas pruebas tanto en libros como en culturas, civilizaciones antiguas que siempre hablan de lo mismo. Y hoy en día pues el que no investiga o que se basa en un estado de creer o no creer, porque realmente ya no estamos en de si existe o no existe, pues desde ahí estamos mal. Hay que buscar y pues hay que encontrar, ¿no? Yo pienso que el tiempo de la información ha acabado, al igual que pues estos que están oyendo pues ya solamente es un refrito. Realmente esta información pues hay demasiados videos, hay libros, hay de todo prácticamente, páginas web en donde les van a brindar la información pues a detalle de las pruebas arqueológicas encontradas, ¿no? Y como les comento, esto es un refrito más, para algunos, pues para otros es algo nuevo, ya que pues la nueva información acabó el 21 de diciembre del 2012, o sea, se dejó de transmitir nueva información. Digamos que es el pacto donde culminó pues el contrato que tenían los reptilianos. Entramos en una era de calamidades, desastres, control y más control. Y pues este control está más en la información, en la censura. Tenemos mucha más censura en lo que son páginas como Facebook, YouTube, Instagram, Twitter todavía se puede ser un poco más libre. Y pues más la censura al espectador. O sea, ustedes que me están escuchando pues son son los pocos privilegiados que pues van a tener esta información realmente. O sea, tampoco es que les diga que la información pues sea 100% correcta o sea 100% la verdad, no, o sea, no hay verdad absoluta. Siempre he dicho eso, hay que buscar y hay que armar las piezas del rompecabezas. Entonces pues todas estas calamidades hay que tener la mente abierta para recibirlas, ya que pues pronto la humanidad va a tomar decisiones muy importantes que van a repercutir en el estado de Uras, en la Tierra, y pues para las próximas generaciones. Como les comento, el pacto ya ha terminado, y pues con este pequeño prólogo realmente pues vamos a dar inicio a lo que es la historia realmente de estos seres, cómo es que su control pues todavía sigue a hoy en día, cuando llegaron y por qué llegaron y de dónde vienen. O sea, todas esas respuestas que mucha gente se pregunta, ¿no? Yo realmente ya las tengo resueltas. A muchos a lo mejor no les satisface el resultado y a otros pues a lo mejor y sí, ¿no? Yo siempre he dicho que al final pues siempre uno vuelve a lo mismo. Es como un ciclo, la serpiente de Uroboros. Empieza uno a comer la información, a comer y te trae de nuevo pues al inicio. Y como en esto pues termino diciendo de que, o el dicho de Confucio, yo solamente sé que no sé nada. Just like the